Estamos todos sentados a la mesa. Licenciada Fiorella Ichino, bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por estar acompañándonos y con un tema súper actual, interesante, a veces preocupante. Lo primero que te surge de esto, están llegando más consultas, están viéndose más casos. Están viéndose más casos, sí, y uno empieza a ver desde los niños más pequeños, si bien consultan por ahí por otra cosa, por otra cuestión, siempre aparece esto de pero no quiere hacer ninguna actividad porque prefiere quedarse en casa viendo la tele o jugando a la Play o con el celu, o en casos de niños más pequeños todavía, que súper manejan el celu, pero hay muchos problemas de socialización en la guardería, les cuesta un montón, el habla es como que queda ahí como media colgada, todavía falta por desarrollar, pero súper manejan el teléfono. Entonces eso sí se empieza a ver ya. Imagino un futuro de individualistas, porque si cuesta tanto la socialización a estos chicos que usan y manejan tan bien el celular, problema futuro, ¿no? Exactamente, es que ese es el tema. Estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de pequeños, entonces proyectémoslos de acá, claro, a unos 6, 10 años quizás. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con ellos de adolescente o de adultos? Que más allá de la cuestión individual, que es real, que es uno con el teléfono, se empiezan a jugar otras cuestiones que son ya del desarrollo, de las habilidades, porque cuando uno es niño es como la base con la que uno después cuenta para desarrollarse de adulto en el mundo. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué base tiene y qué base se les está formando? Viste que lo leímos hace un par de semanas, algún país que ya recomendaba no pantallas a menores de 2 años. Exactamente. Sí. Es a tu criterio, por lo que estás viendo, lo que nos estás contando, es una medida a tener en cuenta por lo menos. Sí. O limitar la cantidad de horas. Exactamente. Y además de eso, los estudios que se están haciendo hablan de esto, que mientras más pequeños sea la exposición a la pantalla, bueno, peor es el resultado. Entonces, por eso es que se recomienda que en menores de 2 años el uso de pantalla sea casi 0. Y de 4 hasta los 7, bueno, sí puede ser 1 hora por día. Y depende qué. 1 hora por día. También estuvimos con una oftalmóloga que nos recordó los problemas de visión que se generaban por este uso de pantallas. Sí, la visión, y además de la visión, las cuestiones del sueño, que sí se afecta la melatonina, que es la hormona que nos hace descansar. Bueno, con la pantalla hace que no funcione normalmente, entonces se acorta el sueño y se acorta la calidad del sueño. Y esto, además de esto, cuestiones de sedentarismo, de aumento de peso, que disminuye la actividad física, y a eso le sumamos lo social y lo cognitivo, el desarrollo de las habilidades cognitivas, del pensamiento, de las capacidades, las habilidades, la regulación emocional, tolerancia a la frustración, como mucho. La tolerancia a la frustración. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Claro, porque ahí dentro de la pantalla, por ahí aparece todo como muy lindo, y la vida no es toda así. Sí, todo muy lindo y todo muy ya. La respuesta es como inmediata. Busco y encuentro lo que necesito. Claro. Pero, claro, lo que decíamos, después, en la realidad, en la vida real, no sé, busco un amigo y busco un trabajo y no es. Tal cual. Y esto de la tolerancia y la frustración sí se ve un montón en los niños. Un montón que tienen
muy bajo el umbral. Fiorella, ¿te especializás en el tratamiento de niños? Sí, sí, niños, adolescentes, uh-huh. Algunas juventudes. Pregunto, ¿esta tolerancia a la frustración por ahí tiene que ver, imagino yo, pregunto yo en realidad, con el tema de los juegos o algo de eso? Sí, influye eso, y influye que es inmediato. Lo que sea que yo busque en el teléfono, lo tengo. O sea, la capacidad de espera es muy corta. No fomentás la paciencia, no te formás con paciencia. No. Y eso sí se ve, eso se ve un montón. El otro tema, cuando decís de algunas juventudes, aparece ya en la consulta el tema de la... hablábamos con el padre Alberto Bustamante a raíz de un caso que se dio en un colegio no católico, de toda una división de tercer año, jugando a través de la billetera virtual del papá de una de las alumnas, que se enteraron en el colegio y se enteraron los papás el día que ganó, porque juntaban el dinero de la merienda de todos y apostaban a través de la... Y un día le apareció un montón de... habían ganado. Y le preguntamos al padre Bustamante y nos dijo, en los colegios nuestros, los religiosos, no los nombro, pero en la ciudad sabemos exactamente, no sé en cuál, en los nuestros, ya tenemos casos también en la secundaria, ¿no? De este tipo de cosas. Sí, que en el secundario hay muchos casos, porque los chicos juegan bastante, solo que quizás, capaz que no está tan problematizado, no está siendo tan problemático la conducta, entonces por ahí no llega a consulta, o no está tan visibilizado, pero sí, apuestas en el secundario hay. ¿Cómo haces, cómo se te ocurre que se puede hacer para que una criatura, un niño, un adolescente, la primera adolescencia, no se deje avasallar porque es tremendo, no sé qué porcentaje, pero un altísimo porcentaje de las tandas publicitarias de la tele, en el mismo celular se te abren ventanas donde un deportista famoso te dice, pero no juegues si sos termina siempre el mensaje, pero ya te lo dijo, ya te incitó, después sí, o no, pero está prohibido para menor. ¿Cómo se te ocurre que podés... ¿hay alguna campaña que se pueda hacer estatal, desde el Ministerio de Educación, para dar en la formación para la vida y el trabajo, por ejemplo, unas clases especiales diciéndole, mira, esto es un riesgo? No sé de qué manera se puede frenar, porque es una bola de nieve, cada vez es más, ¿viste? Sí, cada vez más, y también está la cuestión cultural, ¿no? Que es lo que influye, pero sí hay campañas preventivas desde la Secretaría de Prevención de las Adicciones, sí hay campañas de juego patológico, a donde se hacen talleres para los adolescentes y para padres, ¿no? A donde también hay que hacer mucho hincapié en los padres, ¿no? Que tiene que haber como un control de qué consumen. Control, supongo que cuando son un poco más chicos, pero diálogo también, ¿no? Sí, charlar mucho de estas cosas, porque sí. A veces no se habla, ¿viste? Es una cosa tabú, le cuesta al papá iniciar la conversación y el hijo capaz que no le interesa, a uno le cuesta, al otro no le interesa, y en el medio del silencio no es salud. El hablarlo en casa, el hablarlo en los medios de comunicación, encender esas lucecitas de alarma de que por ahí no es. Tal cual, una de las recomendaciones es esa, hablar con sus hijos de esto, de las consecuencias, y tener un control también de las billeteras virtuales, qué acceso tienen ellos al dinero y estas cuestiones que van influyendo. Hay aplicaciones que comienzan con a los 13 años, te dicen, ya tu hijo puede manejar su propia plata, 13 años. ¿Y ¿sí? qué educación financiera por ahí hay atrás de todo eso?
recomendaciones, aparte de esto del diálogo y de las campañas dentro de las mismas escuelas, ¿qué más le podemos decir a partir de la experiencia, de lo que estás viendo en la consulta? ¿Qué más le podemos transmitir a la familia, a los mismos chicos? Porque bueno, esto también va al streaming y empieza a dar vueltas por las redes y después ya es propiedad de todo el que quiera entrar a verlo. ¿Cuál es el mensaje? Estamos ante una situación, así como es el título de esta charla de hoy, entre pantallas y juegos virtuales, estamos en una situación delicada. Sí, es delicada mirándola a futuro y que quizás hoy no se lo toma como tal. Es como, bueno, en un ratito no pasa nada, pero en realidad sí va a pasar y sí pasa. Entonces, bueno, es el diálogo, la escucha emocional de qué es lo que les está pasando, no dejarlos tan solos, ver qué hacen, con qué interactúan, de qué manera, fomentar las actividades al aire libre, deporte, música, pintura, lo que sea del interés del niño o del adolescente. Eso hay que fomentárselo y acompañarlos en eso. En el caso de los adolescentes, si están mucho tiempo solos o que pasan mucho tiempo en la pieza, bueno, a ver qué está pasando. Quizás a veces es necesario consultar con un profesional, hacer una consulta, si hay alguna duda de algo. Organizar a lo mejor juntadas con algunos, los antiguos pijamas, con algunos compañeritos, compañeritas, una pijamada, que estén en otra, con la cabeza en el otro, viendo qué hace el otro y charlando con el otro. Tal cual, sí, eso es súper un factor protector, el vínculo con el otro. Para eso también todos los clubes, sí. La actividad deportiva, la que sea, el fútbol, el hockey, el rugby, el que sea, hay un montón de clubes con un montón, el patinaje artístico, lo que sea que lo ponga 2 horas en una disciplina diferente. Y que fomenta esto de tener que hablar con el otro sí o sí, porque eso es un equipo, es un trabajo en equipo que sin vos el otro no sale adelante y vos tampoco sin el otro. Tenés que hablar sí o sí con el otro. Tema, salud mental en riesgo, dice también la propuesta. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener este aislamiento adentro del celu? Meterte ahí tantas horas en un niño, en una niña, en un adolescente. Lo que tenemos que pensar en los niños es el desarrollo del pensamiento y de las capacidades de vinculación. Entonces, si ellos desde que son muy pequeñitos ya están adentro de un teléfono o de una pantalla, cualquiera sea, no necesariamente un teléfono, pero eso empieza a desplazar al juego con el otro, al hacer como si, o al juego motor en los más chiquitos, ahí sí se va a empezar a ver como un retraso, no solo en las cuestiones cognitivas, sino en las cuestiones emocionales, porque el juego es clave para eso. Entonces van a empezar a verse cuestiones de impulsos y de falta de regulación emocional, capacidades sociales para vincularse con el otro, y eso después a la larga, si uno lo ve en proyección, las consecuencias no están buenas. Porque ellos ahí obtienen las herramientas para después insertarse al mundo. Entonces, si ahí no obtienen las herramientas, ¿con qué salen después a jugar, digamos? Estoy pensando, estaba pensando así mientras ustedes hablaban, si nos metemos al mundo de las redes sociales, la cantidad de gente desconocida con las que nos topamos y le decimos sí, aceptar solicitud, sí, seguir. Y el peligro que también significa eso. Sí, eso es un peligro. De hecho, los casos de grooming o de acoso por las redes también es un tema que es preocupante y que pasa, y que te pasa más de lo que se da a conocer también. Y eso ya es como grave.
Sí, sí. Ahí, si te toca un caso de eso, supongo que se debe pensar en la justicia, ¿no? Te debe venir en mente aconsejar exponerlo en una unidad judicial porque está en riesgo, no es todo tan virtual. En ese caso es conveniente que tome carta en el asunto la gente que sabe de la unidad judicial temas informáticos. Sí, es que debe hacerse además la denuncia, si no queda como que no pasa nada, y cuando en realidad sí pasa. O sea, hay no sé si un protocolo, pero hay un procedimiento medio como establecido que si te aparece algo en la consulta, le recomendás al adulto mayor que lo está acompañando tomar esa medida. Sí, si es algo que el adolescente o el niño puede expresarlo como que le ha pasado, sí. Bien. ¿Te queda algo en el tintero? Yo sigo pensando. Yo me quedé con en los juegos. En los juegos también se arman comunidades virtuales. También esto de por ahí los chicos que yo pienso, mis primos o así familiares chiquitos que tengo en la familia, que se encierran horas en sus habitaciones y te dicen, o le dicen por ejemplo a mi madrina, ma, estoy jugando con los chicos. Los chicos están a través de un auricular diciendo, no, anda para allá. Y vos decís, chicos, hablen cara a cara, ¿qué hace con un auricular? Entonces estas comunidades virtuales también que se forman y que por ahí hay comunicación, pero después en el cara a cara no sé si tienen las mismas herramientas para comunicarse. No sé si se conocen a veces. Y es muy probable que... puede estar jugando con un chico de otro país. Claro, que otro lado, tampoco se conozcan. Eso estaba pensando. Sí, y bueno, eso es una característica de las pantallas, que es la inmersión. Ellos están como inmersos en otro mundo, en otra realidad, entonces sí genera esto. Y esos vínculos, a ver, no son vínculos. Y también son muy efímeros, porque son de una partida de un juego nomás. Y generalmente los juegos no son juegos lindos. Son muy violentos, juegos... sí. Bueno, esto es un tema. No sé, Florencia, Fiorella, si tenemos alguna otra cosa. No es para cortarlo en un día, esto hay que seguir hablándolo y difundiéndolo. Sí, por supuesto. Por ahí algo que Fiorella nos quiera contar que nosotros no le hayamos preguntado y que haya preparado ella que nos quiera contar. No, yo creo que las cuestiones básicas e iniciales para este tema están... sí creo que por ahí hay como una minimización del tema, y sobre todo en los adultos responsables, que por ahí no se ve lo que va a pasar después. Pongo un ejemplo a lo mejor que no se ajusta, pero estoy tratando de entender. Hace 20 años atrás, cuando empezamos a consumir la comida chatarra, cuando llegaron los primeros McDonald's, bueno, íbamos como en el primer mundo, qué sé yo, y la obesidad no era un problema de la sociedad argentina. Y 20 años después tenemos unos índices de obesidad que son elevadísimos. Y bueno, era una novedad, era lo nuevo, estaba todo bien, pero después, a la vuelta de un par de décadas, tenés un problema social, sanitario importante. Entonces es un poco eso a lo que apuntás. Miremos para adelante qué van a hacer estos chicos que no van a poder ni hablar entre sí, van a estar inmersos en una pantalla. Sí, en una pantalla o en la soledad, caminando solos, andando en bici solos, no formando parte de ningún equipo. Imposible pensar en una cooperativa. No, y que si hay algo que yo aprendí en el primario es que el ser humano es un ser gregario que necesita del otro. Entonces esta persona no va a poder desenvolverse como... O sea, por ahí sí, pero no como debería o con la felicidad que te da hablar con el otro, intercambiar con el otro. Sí, y ahí es cuando ya también van a entrar en juego las ansiedades, manejo de ansiedades, la depresión quizás.
que sí puede darse. Sí, sí, la tristeza, la depresión y bueno, y todo y escala. esa escalera. Bueno, Fiorella, mil gracias. La puerta, bueno, está abierta al colegio y a todos los profesionales. Cuando haya algo nuevo que comunicar en este tema que te preocupa y que nos preocupa, totalmente dispuestos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la visita.